Creo que el sentir de todos es que estamos preparados para recibir la palabra del Señor, tema central de este tiempo de adoración. Les invito a que elevemos nuestro corazón en una oración para comenzar con el tema de hoy. Inclinemos nuestros rostros, oh Padre, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites estar juntos, Señor, como cuerpo de la iglesia, estudiando, meditando en tu palabra, meditando a través de esta serie sobre las cartas a las 7 iglesias. Señor, te pedimos que nos des un corazón dispuesto a escuchar tu verdad. Y no solamente a escuchar, sino a entender, a meditar y aplicar este mensaje en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu autoridad, a ser fieles a tu voluntad y a perseverar, Señor, en tu camino, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme hoy y siempre, Señor. Danos la paciencia, Señor, danos perseverancia para cumplir con el ministerio que nos has encomendado, Señor. Que en todo lo que hagamos, Señor, tu nombre sea glorificado y exaltado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dentro del desarrollo de esta serie sobre los mensajes de Jesús a las iglesias, a las 7 iglesias, cuyo registro bíblico lo encontramos allí en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Pues hoy llegamos ya al 6º mensaje, la 6ª iglesia. Pero antes de comenzar el tema de hoy, brevemente vamos a recordar el camino que hemos recorrido con esta serie. En primer lugar, vimos el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan? Una iglesia que trabajaba arduamente. Una iglesia que sentía un gran celo moral y un gran celo doctrinal. Una iglesia que amaba a Jesús, sufría también por causa de él, pero tenía un problema: había dejado su primer amor. Luego vimos la iglesia en Esmirna. Vimos que era una iglesia fiel a Cristo en medio del dolor. Y allí veíamos en ese escenario en el cual su pastor fue sacrificado, llevado a la hoguera, Policarpo, mencionábamos allí. Por eso hablábamos del dolor de esa iglesia, ¿sí? Y Jesús no hizo ningún reproche a esta iglesia. El tercer mensaje fue dirigido a la iglesia en Pérgamo. Vimos que guardaba fielmente el nombre de Jesús, a pesar de estar situada esta iglesia en un lugar donde mora Satanás, nos dice la palabra. Y allí su posible pastor, Antipas, también había muerto por causa de Jesús. Sin embargo, y a pesar de ello, ellos permitieron que entrara a la iglesia otras falsas doctrinas. Y hablábamos de los balaamitas y de los nicolaitas, ¿sí? Que fueron tropiezos realmente a la iglesia, alentándola a la idolatría y a cometer actos inmorales.
El cuarto mensaje fue dirigido a la iglesia en Tiatira. Y vimos que era una iglesia amorosa, servicial, fiel y perseverante. Sin embargo, era una iglesia que quiso ser más tolerante que el mismo Jesús y toleró allí a esa mujer perversa llamada Jezabel, quien presumió ser una profetisa e incitó a los creyentes allá a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. El quinto mensaje fue dirigido a la iglesia en Sardis. Y vimos que a pesar de ser una iglesia con muchas obras y un activismo permanente, y a pesar de tener una buena reputación, era una iglesia muerta. Y aunque unos pocos, muy pocos, fueron fieles allí dentro de esa iglesia, dice que casi la totalidad de la iglesia había manchado sus vestiduras. Ahora entramos al estudio del mensaje a la penúltima iglesia a la que se dirige el Señor. Nos referimos a la iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfos significa literalmente uno que ama a sus hermanos. La ciudad fue fundada por el rey Átalo II, cuyo amor y lealtad por su hermano Eumenes II hizo que se le pusiera Filadelfia a la ciudad. Filadelfia, que significa amor fraternal. Será el amor entre estos dos hermanos. Esta ciudad, Filadelfia, vemos en el mapa, se encuentra ubicada a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis y a unos 95 kilómetros de la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Entonces, como vemos en el mapa, ya vamos terminando esa herradura, ¿no? Comenzamos con Éfeso, ya vamos terminando allí en la ciudad de Filadelfia y nos queda una más. Filadelfia es tal vez la más joven de las ciudades, de estas 7 ciudades. Estamos hablando de que fue fundada 140 años antes de Cristo. Era la más joven de estas 7 ciudades. Y fue fundada con el propósito de ser un puente para difundir la cultura, las costumbres y la lengua griega. De modo que desde su inicio, esta ciudad fue como misionera, porque en ella se hacía todo lo posible para difundir la cultura griega. Su ubicación era, por un lado, favorable por 2 razones. Primero, estaba ubicada estratégicamente a lo largo de una vía o una carretera que era muy frecuentada, que unía el este de Asia con el oeste, lo que ganó el título de la Puerta al Este, llamada. También tenía algo favorable, que era una zona volcánica y las cenizas de los volcanes caían allí al suelo y obviamente esto era una tierra muy fértil. De ahí que se habla en la historia de que había muchos viñedos allí, o sea que era conocida por sus vinos y bebidas. Pero por el otro lado, la ubicación también era desfavorable, pues por ser una zona volcánica, era también una zona sísmica.
De hecho, se dice el terremoto que destruyó la ciudad totalmente en el año 17 después de Cristo. Y esto hizo que muchas personas, por tanto temblor y terremotos, pues no vivieran allí en la ciudad y trataban de vivir afuera de la ciudad. Bien, en cuanto a la religión, ya sabemos y hemos visto ya en todas las iglesias de allí de Asia Menor, politeísta. Muchos dioses, aquí encontrábamos como una deidad principal al dios Dionisio, allí que adoraban. La principal oposición, escuchen mis hermanos, la principal oposición a la iglesia venía de unos judíos, por parte de unos judíos. Y ya lo hemos visto también en otras iglesias. Esa oposición, además de ser violenta, también la hacían en tono de burla, ¿no? Se burlaban mucho de ellos. Y recordemos que en las cartas, solamente en las cartas de Esmirna y ahora en la carta de Filadelfia, estas dos iglesias no recibieron reproche. Y se mencionan comunidades judías que hacían oposición y las cuales fueron llamadas por Jesús como sinagoga de Satanás. Muy bien. Respecto ya a la iglesia en sí, no tenemos informe, no encontramos informe del origen preciso de la iglesia allí en Filadelfia. Pero como hemos visto, esta fue también consecuencia del ministerio de Pablo, que comenzó allí en Éfeso y que está relatado allí en Hechos 19, en el libro de Hechos 19. Allí se extendió desde Éfeso, se extendió el evangelio a todas estas iglesias. Muy bien. De modo que fue a esta congregación a la que el Señor envía esta sexta carta. Los invito a que me acompañen allí. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, vamos a leer de los versículos 7 al 13. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una preciosa carta.
Ahora bien, con base entonces en este texto que acabamos de leer, vamos a desarrollar nuestro mensaje esta mañana. Vamos a ver 6 puntos. Recordemos por qué 6. Porque a esta iglesia no hubo reproche, solo elogios. El título del mensaje es un llamado a confiar y perseverar. Un llamado a confiar y perseverar. Vamos a leer la idea principal. Nuestra fidelidad y perseverancia en el Señor nos llevan a confiar en su autoridad y en sus promesas y a ser reconocidos por Él como vencedores. Comencemos entonces con el receptor de la carta. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya todos sabemos que cuando se referencia al ángel, está hablando precisamente del pastor de la iglesia. Pero ni la carta ni en la historia sabemos quién era el pastor en ese momento. No obstante, hay que resaltar que pasó por allí, por esa iglesia, uno de los llamados padres de la iglesia primitiva, Ignacio de Antioquía. Pasó por allí de camino a Roma, donde iba a morir. Y él antes de su muerte escribió una carta a esta iglesia en Filadelfia, una carta dándoles aliento y consuelo. Por eso lo mencionamos allí. Los cristianos de allí, de Filadelfia, ellos permanecieron firmes, incluso luego de que la región fuera conquistada por los musulmanes. Finalmente sucumbe en la mitad del siglo XIV. Ahora bien, continuamos con el estudio. Cómo Jesús, el emisor de la carta, se describe a sí mismo en esta. Vemos en todas las cartas, él se ha descrito a sí mismo con algo particular. Vamos a leer cómo se describe en esta carta. Él dice, aquí en el versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Así se describe él. Ya que estamos juiciosos estudiando toda esta serie, hay un aspecto importante, la descripción del Señor en las cartas anteriores. Digamos que es una descripción que viene de la misma descripción que hace Juan al inicio del libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 1, los versículos 12 en adelante, describe a Jesús lo que está viendo Juan. Y vimos esa misma descripción en las 5 primeras cartas. Pero en este caso, la descripción viene de otro lado, ya la vamos a ver. De todas maneras, siempre el cuadro general de la descripción de Jesús es que vemos allí a un Jesús glorificado. ¿Y cómo se presenta Jesús en esta ocasión? Primero, la identificación de Jesús es como el santo. El santo. Y esto no puede ser menos que una confirmación de su deidad. El Señor posee sin alteración ni disminución la naturaleza santa y pura de Dios. Como Cristo es santo, entonces la iglesia también debe ser santa. ¿Recuerdan lo que dice allí Pedro? Como aquel que nos llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda
su manera de vivir. Así es que la identificación de Jesús como santo, ¿qué revela? Revela su trascendencia divina, tanto en su esencia como en su pureza. Jesús es santo. Él es, infinitamente superior. Él es infinitamente puro. Definitivamente, Él está en una categoría completamente aparte. Él es santo. Pero también allí se describe como veraz, dice, el santo, el verdadero. Sí, el verdadero. En Jesús encontramos la realidad. Él es la esencia manifiesta de las cosas. Es la verdad y la vida. Cuando nos encontramos con Él, nos encontramos con la verdad. Jesús solo dice la verdad porque Él es la verdad. Pero además vemos que Él se presenta aquí como Rey. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Jesús, mis hermanos, es el que tiene la llave de David. Ahora, esta frase, digamos que sus raíces las encontramos en el Antiguo Testamento. Acompáñenme allí a Isaías 22 y explicamos esa parte. Dice allí, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Obviamente estamos en el Antiguo Testamento y estas palabras fueron usadas para referirse a Eliaquim, que era el rey de Judá, a quien Dios llama mi siervo y a quien Dios dio la llave de la casa de David. Entonces, la llave es símbolo de autoridad. Así que se estaba poniendo sobre los hombros de Eliaquim la autoridad para gobernar sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá. Entonces, esta tipología, mis hermanos, nos ayuda a entender el significado de este pasaje aquí en Apocalipsis. El paralelo con Isaías 22 revela que el Señor es presentado aquí como el Rey, el que tiene la autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. De manera que lo que abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que cierra, nadie lo puede abrir. Sobre esto encontré este comentario que comparto, abro comillas. Jesús es nuestro Rey. Cualquier liderazgo sobre la tierra, sea político o espiritual, por encima de ellos está Jesús, pues Él tiene la llave de David. ¿Qué concepto tienes de Jesús? Si tu concepto es pequeño, entonces tus problemas se hacen más grandes. Pero si tú tienes un concepto grande de Él, tus problemas se hacen pequeños, porque los ve bajo su señorío, soberanía y dominio. Termina allí la cita. Y termina allí también nuestro primer punto. Vamos al segundo punto, el elogio. Recordemos nuestra idea principal. Nuestra fidelidad y perseverancia en el Señor nos llevan a confiar en su autoridad
y en sus promesas y a ser reconocidos por Él como vencedores. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. Y vamos más adelante, dice: aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A ver. Porque has guardado mi palabra de mi perseverancia, dice el versículo 10. Pues aquí tenemos varios elogios. Vamos a ver cada uno. Recordemos que Jesús, ¿a qué vino aquí a la tierra? Vino a morir. Él murió, pero resucitó. Él ascendió y está a la diestra del Padre, en gloria. Y desde allí ve todo. Todo lo sabe. ¿Y a qué presta atención allí Jesús? Estos dos capítulos que hemos estudiado y que estamos estudiando, capítulos 2 y 3, nos recuerda que Jesús le presta atención a sus iglesias. A sus iglesias. Él sabe cómo van, Él sabe cómo oran, quién está a cargo, qué necesidad hay, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene. Y es a sus iglesias, no a las 7 que menciona Apocalipsis, a todas las iglesias. Allí estamos nosotros incluidos. Él observa, Él sabe cómo vamos, cómo oramos, conoce nuestros corazones, conoce nuestra actitud aquí en la iglesia. Jesús sabe todo lo que pasa en sus iglesias. Y una vez más, la carta inicia así: yo conozco. O sea que Jesús conocía a la iglesia en Filadelfia. Iglesia que no recibió reproches, sino solo elogios. Y esto no significa que era una iglesia perfecta y sin pecado. Pero era una iglesia que estaba centrada y enfocada en Dios. Así que Jesús no menciona sus fallas. Todas tienen fallas, pero estaba esta iglesia tan centrada en Dios que Jesús no quiso mencionar sus fallas. Así que después de ver el cuadro de muerte que vimos hace 8 días en la iglesia de Sardis, se nos presenta ahora una iglesia viva ante los ojos de Dios. ¿Y por qué el Señor elogia a esta iglesia en Filadelfia? Por 3 razones. La primera razón, por su obediencia. Obediencia. Dice allí en el versículo 8: has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa para nosotros, queridos hermanos? Esta iglesia guardó su palabra en un aspecto importante, que era obedecer la tarea de cada iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? La gran comisión. Ir y predicar el mensaje del evangelio a todas las naciones. Esa es una tarea. Y ellos eran obedientes al Señor en esa tarea de discipular, de bautizar y de extender el evangelio. Todo lo que Jesús había mandado a guardar. Esta iglesia había guardado su palabra como una evidencia de su amor
por las cosas del Señor. Todo esto aplica a nosotros, mis hermanos, por su continua obediencia. Aquí nos llama el Señor a obedecer. ¿Cómo vamos nosotros con esa tarea de exponer y de predicar el Evangelio? ¿Cómo va? Pregunta el Señor. Bueno, pero hay otra razón por la cual el Señor elogia a esta iglesia. Ve, por su lealtad al nombre de Jesús. Y dice allí el versículo 8, y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Mis hermanos, siempre ha habido esa presión para que abandonemos el nombre de Jesús. Yo sé que si nosotros hemos compartido la palabra con alguna persona, nos hemos encontrado con esta situación. Es muy posible. Estamos hablando con alguien que no conoce del Señor y estamos hablando de Dios y la gente, Dios, sí. Y la gente dice, sí, yo creo en un ser superior. Cuando estamos hablando de Dios, medios son receptivos. Pero al momento que hablamos de Jesús, viene el rechazo, viene una pared en ese momento. No quieren aceptar. De pronto lo aceptan como un personaje importante de la historia, un gran maestro, pero no quieren aceptar lo que Él es. A pesar de esas presiones, esta iglesia, perseveraba en Jesús. No negaron su nombre a pesar del alto costo. Ellos habían confesado con valentía el nombre de Jesús. No negaron su nombre. Afrontaron cualquier riesgo. Y aplica para nosotros. Debemos predicar completa la palabra y no negar el nombre de Jesús. Y había otra tercera razón por la cual el Señor elogia a esta iglesia. Punto C, por su perseverancia. Dice el versículo 10, dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. La Reina Valera dice paciencia en lugar de perseverancia. Dicho de otra forma, esa obediencia, mis hermanos, esa valentía en confesar al Señor no fue algo de un momento. Ellos perseveraban en obediencia y daban testimonio de ello en todo momento. Así que Jesús, aquel que todo lo sabe, le dice a esta iglesia en Filadelfia, yo conozco que has guardado mi palabra, no has negado mi nombre y has guardado la palabra de mi perseverancia. Jesús les está diciendo, sé lo que están haciendo y estoy orgulloso de ustedes. Qué bueno que diga de nosotros lo mismo el Señor. Pequeña manada, sé lo que están haciendo, conozco sus corazones, conozco su fe y estoy orgulloso de ustedes. Dios. Ahora, Él hace brillar esa obediencia, esa lealtad y esa perseverancia precisamente por las circunstancias en que se encontraban. Cuando una circunstancia es más difícil, pues más aflora la lealtad, la fidelidad y la perseverancia. Ellos obedecieron, fueron leales y perseveraron a pesar de tener
poca fuerza e influencia. Dice allí, el versículo 8, aunque tienes poco poder, debemos aclarar que esto no es una frase de reprensión, ¿no? Los está reprimiendo, ustedes no tienen poder. No. Aunque tienen poco poder. Posiblemente esto indica que esta iglesia allí en Filadelfia era una iglesia muy pequeña. Y además que sus miembros eran personas sencillas, humildes posiblemente, y pues no había estas personas ahí de alta sociedad. Por eso habla de que tenía poca fuerza de influencia. Pero esta iglesia, a pesar de su tamaño pequeño, había sido un instrumento poderoso en las manos del Señor. Como alguien ha dicho, en esta iglesia se une la debilidad con la fidelidad, y así queda resaltada la gracia de Dios. Pequeña, pero recordamos, un instrumento poderoso en las manos de Dios. Ellos obedecieron, fueron leales y perseveraron a pesar de tener una constante oposición. Oposición, versículo 9. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Asombrosamente, realmente sí es asombroso que los que más oposición hacían a los cristianos eran los mismos judíos. Eran los judíos. No supone que la gente que no conoce del Señor o los paganos eran los que hicieran mayor oposición. Pero no, eran los judíos y se burlaban de ellos. Y ellos resaltaban que ellos eran el pueblo escogido, llamado por Dios. Y los humillaban. A veces, las más grandes persecuciones no vienen de los impíos, sino de personas religiosas que creen que actúan en nombre de la verdad. Y de estos Jesús les dice, pensaban que actuaban en nombre de Dios, pero Jesús dice que realmente ellos eran instrumentos de Satanás. Bien fuerte, ¿verdad? Pero a pesar de esa violencia y de esa oposición de esta comunidad judía, la pequeña manada allí en Filadelfia se mantuvo en obediencia, en fidelidad, en perseverancia, por lo que el Señor les hace grandes promesas que vamos a ver un poco más adelante. Pequeña manada, grandes en las manos del Señor. Y viene el tercer punto, que es la exhortación. La exhortación. Dice el versículo 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. El Señor les recuerda que viene en breve, esto con el propósito de que ellos retuvieran lo que tenían. Dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes. Esta exhortación, si recuerdan algunos, es similar a la que se hizo a la iglesia en Sardis, ¿sí? Pero con una diferencia. Mientras que en Sardis, en medio de varios reproches,
se les exhorta a retener y consolidar lo poco bueno que tenían. En la iglesia de Filadelfia, en medio de muchos elogios, se le exhorta a tener lo mucho bueno que tenía. Gramaticalmente no suena, pero era así. Recuerdan, en Sardis eran muy poquitos los que estaban allí siguiendo al Señor. Era lo poco que tenía. Aquí toda la iglesia, pero entonces resalta lo mucho que tenía. Y viene entonces una advertencia, que es el cuarto punto. Y recordemos la idea principal. Nuestra fidelidad y perseverancia en el Señor nos llevan a confiar en su autoridad y en sus promesas y a ser reconocidos por Él como vencedores. Bien, junto a esta exhortación hay una pequeña advertencia, allí en el versículo 11, para que nadie tome tu corona. Para que nadie, esa es la advertencia. Esto, a ver, esto no significa que otra iglesia les arrebatara la corona. Tuvieran cuidado, porque de pronto llega otra iglesia y les arrebata la corona. Sino que se refiere a que existía o existe un riesgo de que un creyente o una iglesia pierda la recompensa prometida. Hay un riesgo. Los galardones, dice que son para quienes, para los vencedores. Es decir, para aquellos que perseveran hasta el fin. Esto lo hemos aprendido ya en toda la serie, ¿no? Los vencedores. ¿Quiénes somos vencedores? Los que perseveran hasta el fin. De modo que es una manera de resaltar que si ellos no eran fieles hasta el fin, entonces no serían dignos de llevar esa corona. No serían dignos. Y hay ejemplos en la iglesia sobre esto, para comprender más esta frase. Hay ejemplos, yo diría que de esa tragedia en la Biblia. Por ejemplo, Esaú, ¿recuerdan a Esaú, mis hermanos? Él perdió el privilegio ante Jacob. Conocemos la historia, ¿verdad? Rubén, es el hermano mayor, bueno, era el mayor de los hijos de Jacob. Él perdió el privilegio ante Judá. Si quieren saber cómo fue la historia, allí en Génesis 49 la encuentran. Pero Rubén tuvo relaciones sexuales con la concubina de Jacob y por eso perdió ese privilegio y lo tomó Judá. Saúl perdió el privilegio con David, claro, con David. Bueno, ¿y por qué perdieron ese privilegio? Porque no retuvieron lo que tenían. Este mensaje es para nosotros, mis hermanos. No retuvieron lo que tenían. Y es allí donde yo pienso y pensaba, preparando el mensaje, gracias Señor por lo que tenemos. No permita que nos olvidemos de lo que tenemos, de estar aquí, de tener un sitio, el privilegio de reunirnos como hermanos, de estudiar su palabra, la sana doctrina. Ese es un privilegio. Hay que retenerlo, mis hermanos. No retuvieron lo que tenían y perdieron el privilegio. Y viene entonces la promesa, que es el punto número 5. La promesa. En versículo 12 dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. Mientras terminaba allí la carta a la fiel iglesia en Filadelfia, el Señor prometió al vencedor, prometió 4 bendiciones, que las leímos allí. 4 promesas que son bendiciones. Primera promesa es que el Señor lo hará columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Mis hermanos, ¿qué representa una columna? Una columna representa estabilidad, permanencia, inmovilidad, y también las columnas pueden representar honra. Y que cuando construían esos templos, a veces las columnas tenían nombres en estos templos. Entonces, la maravillosa promesa que Jesús da a los creyentes es que tendrán un eterno lugar de honor en el templo de mi Dios, allí en el cielo. Para personas, digamos, acostumbradas a huir, como les mencionaba al inicio, por causa ya sea de la presión que ejercían los judíos o por la parte geográfica y la parte de los temblores, la gente huía. La promesa de que nunca más saldrán, dice allí, nunca más saldrá de allí. Entonces esa promesa de que nunca más saldrán del cielo se entendió como ¿qué? Como la seguridad que tenemos de la gloria eterna, la seguridad. Esa era su promesa, de ser columnas allí en el templo del Señor. La segunda promesa, el Señor promete al vencedor, dice que escribirá sobre él el nombre de su Dios. Esto refleja, mis hermanos, propiedad, significado que todos, o significa que todos los verdaderos cristianos pertenecemos a Dios. Eso significa propiedad. Y eso también habla de esa relación íntima que tenemos con Él por siempre y de la que mencionamos frecuentemente aquí desde este púlpito, la comunión que tenemos con el Señor, esa relación personal e íntima que tenemos con el Señor, y no solamente en este momento en que estamos reunidos, sino en cada momento de nuestra vida, en cada minuto de nuestra existencia. Pero viene otra promesa, allí vemos, el Señor promete escribir sobre los creyentes, miremos allá, dice, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Nosotros, como cristianos, tenemos una ciudadanía eterna allí en la ciudad capital del cielo, la nueva Jerusalén, descrita detalladamente. Los invito a que en casa la miren allí en el capítulo 21 de Apocalipsis. Podríamos hablar sobre ello, pero nos extenderíamos mucho. Tenemos entonces nuestra ciudadanía eterna, y esta es otra promesa, mis hermanos,
de la seguridad y la gloria para nosotros. Y hay una cuarta promesa allí. El Señor promete a sus creyentes su nombre nuevo, dice allí, su nombre nuevo. El nombre de Cristo representa la plenitud de su persona. En el cielo, todos los creyentes deberán a Él tal como Él es. Dice allí en Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que haremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Como Él es. Y cualquier cosa que conozcamos del Señor aquí va a palidecer, por decirlo así, cuando estemos realmente frente a Él. El nuevo nombre por el cual tendremos el privilegio de llamarle, ese nuevo nombre reflejará esa gloriosa revelación de Él, tal como Él es. La revelación de su persona. Y vamos al último punto, el llamado, hermanos, para terminar. Recordemos nuevamente nuestra idea principal. Nuestra fidelidad y perseverancia en el Señor nos llevan a confiar en su autoridad y en sus promesas y ser reconocidos por Él como vencedores. Esta idea principal, ya cuando hemos desarrollado el tema, la vamos comprendiendo más, ¿verdad? Dice el versículo 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como en todas las cartas, el Señor termina siempre con este estribillo, ¿no? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, y aquí viene una recomendación. Escuchemos lo que el Espíritu nos dice a nosotros a través de cada uno de estos mensajes. Y especial hoy estamos estudiando la iglesia en Filadelfia. ¿Qué nos dice este mensaje? ¿O qué aprendemos de este mensaje en Filadelfia? ¿Qué nos ha recordado? Bueno, nos ha recordado que aunque hay muchos problemas en las iglesias de Cristo, no podemos ponerlas todas, digamos, como en la misma bolsa. Y explico esto porque no podemos generalizar. Y no sé si también, mis hermanos, a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado y con frecuencia, que cuando estamos compartiendo la palabra, generalizan, dicen: es que ustedes los cristianos dan, y viene allí un discurso, ¿sí? Nos ponen a todos dentro de la misma categoría, y ahí tenemos que entrar a explicar que sea esto también ese llamamiento para nosotros como iglesia. No somos como la iglesia en Filadelfia, pero deberíamos aspirar por la gracia de Dios a ser como ella. Eso deberíamos. Y debemos orar con esa intención. Después de todo, nosotros tenemos la misma palabra y el mismo espíritu que la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué no podemos ser más como ellos?
Y si aún estando lejos de ser como la iglesia de Filadelfia, debemos ser tan especial como ella, no porque ellos no tuvieran pecado, sino porque era una iglesia fiel. Eso es lo que nos está diciendo el Señor esta mañana. Una iglesia fiel. Yo quiero una congregación allí en Cajicá, una congregación fiel a mí. De hecho, el hecho de que tenemos nuestros pecados y de que no seamos la iglesia más estructurada sobre la faz de la tierra, no significa que no somos valorados por Jesús, ni que no podamos ser un instrumento en sus manos. Tenemos ese privilegio y esa oportunidad. Jesús mira nuestro corazón y mientras nuestros corazones estén alineados con Él, todo va a marchar mejor en las manos de Él. También esta iglesia o este mensaje nos recuerda quién es el Rey. Jesús es quien tiene las llaves en su mano. Él es quien abre puertas y cierra puertas. Donde quiera que el Señor abra puertas para sus hijos, para sus obreros, Él va a bendecir la labor. Por eso tenemos esa gran misión. Y cuando estemos compartiendo del Evangelio, pensemos en ello. Jesús tiene la llave. Él abre esas puertas. Él abre el corazón de la persona con la que estemos compartiendo el Evangelio. Y es el momento especial para compartir con ellos. Dicho de otro modo, cuando el Señor abre las puertas del éxito espiritual a una iglesia, ningún poder puede cerrarla. Ni los paganos, ni los judíos, ni los apóstatas, ni los demonios. Nadie puede cerrar. Eso lo vimos en la Reforma Protestante. Cuando todo ese poder imperial del papado fue contra esa pequeña manada del Señor, cuya fuente de poder fue la palabra, pudieron matar a muchos, pero no pudieron cerrar la puerta que Dios abrió. Y este mensaje también nos recuerda que Él es quien tiene el poder. Y puede hacer grandes cosas por medio de iglesias pequeñas, pero iglesias que estén comprometidas con su palabra. De hecho, Él es quien tiene las llaves. Él abre las puertas en la medida que somos fieles a su llamamiento. Finalmente, nos recuerda que poderes políticos y algunas instituciones religiosas no son más que instrumentos en manos del diablo para atacar a las iglesias, como lo decía allí en la misma carta a esta iglesia. Mis hermanos, este tema y este mensaje nos recuerda también que nuestro deseo, ¿cuál es el deseo que tenemos frente a nuestros enemigos? Seamos sinceros. Bueno, que sean avergonzados delante de nosotros. Ese es el deseo. No sé, a mí me pasa. Cuando tú tienes un enemigo, uno dice, uy, necesitamos que haya justicia y que sea avergonzado allí delante de nosotros. Pero aquí esta iglesia también nos deja este mensaje. Que ante nosotros, en lugar de que sean avergonzados, oremos por ellos, para que sean transformados y se unan
a nosotros para adorar a Cristo. Sigamos el ejemplo de la iglesia de Filadelfia, viviendo en obediencia, confiando en la autoridad de Jesús y perseverando hasta el final. Amén. Tenemos nuestros rostros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos a través de este mensaje a la iglesia en Filadelfia, que tú, Señor, eres soberano y tienes toda autoridad sobre tu creación, y que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y perseverantes, Señor, a guardar tu palabra y a esperar, Señor, con gozo las bendiciones que tienes para todos nosotros, para quienes te amamos de corazón. Que nuestras vidas reflejen, Señor, tu verdad y tu gracia, Señor, y que podamos ser columnas firmes en ese crecimiento de tu obra, aquí en este tiempo y en esta región, Señor. Despierta en nuestros corazones, Señor, ese deseo constante de ayudarnos como hermanos y de animarnos a vivir en amor, haciendo siempre buenas obras. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.